Gloria a Dios, muy buenos días. Dios me los bendiga muchísimo. El Señor les guarde mucho. Qué bueno que estamos en esta mañana disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios. Muchos han viajado en este puente y muchos nos contaron que van a viajar el próximo puente. Así que el próximo domingo tendremos solamente un servicio a las 10 de la mañana, ¿sí? Porque ya nos han dicho varios que van a salir. Entonces, para que estemos juntitos y para que usted pueda descansar un poquito más, ustedes que les gusta madrugar al servicio de las 8, los esperamos a las 10 de la mañana el próximo domingo. Amén. Tuvimos el viernes nuestra noche con Jesús. No tuvimos muchos asistentes, pero gracias a Dios estuvimos orando, estuvimos clamando al Señor. Ayer nuestra reunión de líderes, también hubo pocos, y entonces estos puentes a veces nos dejan sin la gente, pero no importa, seguimos trabajando para nuestro Señor. Bien, estamos hablando acerca de los eventos finales. Y usted va a necesitar la palabra del Señor mucho hoy. Así que si usted no trajo la Biblia por alguna razón, por algún motivo, si no la tiene en celular, saque su celular, su tablet, y entonces tenga lista la Biblia ahí, abra la versión de la Biblia que más le guste, y entonces entre juntos vamos a trabajar en esta charla, conferencia. Se está repartiendo Johncito, que levanten la mano para entregarles una Biblia, por favor. Y usted, cuando termine el servicio, no la regresa, por favor. A propósito de esta canción que estábamos cantando, Jesucristo es el centro de la historia. La historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Y quisiera hacer como un panorama de todo lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero así a vuelo de pájaro, porque quiero concentrarme un poquito más acerca de los eventos finales. Y entonces usted me va a ayudar con su Biblia leyendo algunos versículos que vamos a tener aquí en esta mañana. Entonces, lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo pues fue nacer. Entonces puse ahí el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el nacimiento de Él fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Si usted va a tomar apuntes, entonces anote esta cita: Mateo capítulo 1, versículo número 20. Y pensando él en esto, está hablando de José. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, en este caso el profeta Isaías, cuando dijo en el capítulo 7, versículo 14 de Isaías: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que nuestro Señor Jesucristo nació como profecía del Antiguo Testamento, que vendría un Salvador para el mundo. Estuvo aquí por un tiempo, predicó la palabra del Señor, hizo discípulos y después fue entregado para ser crucificado. Entonces, después nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Lucas 23, 46.
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Marcos capítulo 15, versículo 37 dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Pero usted puede encontrar en todos los 4 evangelios la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él había anunciado que Él iba a morir, pero también anunció que iba a ¿qué? A resucitar. Y efectivamente, al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Resucitó de entre los muertos. Su tumba está vacía. Nosotros no adoramos a un Dios muerto. Por eso no tenemos aquí imágenes de Jesucristo clavado en una cruz. La cruz es nuestro símbolo de cristianismo. La cruz no es maldición, como algunas personas han entendido mal. El símbolo de la cruz significa que nosotros creemos en Cristo, pero esa cruz está vacía, no hay nadie ahí, es solo un símbolo, ¿sí? Aunque para los romanos era símbolo de maldición todo aquel que era crucificado en una cruz. Dice que Él por nosotros se hizo maldición. Entonces, en esa cruz Él fue clavado. Pero usted no tenga, porque a veces la gente dice: no, ponga esa cruz allá porque la cruz es maldición. No. La cruz adquiere un nuevo simbolismo con nuestro Señor Jesucristo, y es que nosotros recordemos que Él murió, pero que también resucitó. Miren lo que dice Pablo en Romanos, por ejemplo. O sea, hay muchos versículos de la resurrección, pero quise tomar este. Romanos 14:9. Dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así que Jesucristo es nuestro Señor. Y si algún familiar de nosotros murió, también es el Señor de los que duermen, porque creyeron en Él. Así que, entonces, Jesús nació, estuvo en este ministerio, murió y resucitó. A partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comienza un periodo en la historia que es conocido como el periodo de la gracia. Como el periodo de la gracia. ¿Cuándo será la fecha? Bueno, en ese periodo de la gracia es en el periodo en que estamos. Es llamado el periodo de la iglesia, es llamado el periodo de los gentiles. Ese periodo de la gracia está abarcado desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta una fecha que no sabemos. Esa fecha no la sabemos, y ya el domingo pasado tomamos ese texto, pero quiero que lo volvamos a leer. Quiero que volvamos a leer acerca de ese texto. Pero antes hay un texto muy bonito que me gusta en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1, para que usted lo anote. Primera de Corintios capítulo 15 versículo número 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que Cristo recibió, lo que Pablo recibió que está enseñando? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La Biblia dice que Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo no murió para que tengas un apartamento en Los Rosales. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, es lo que dice Pablo. Así que el evangelio que predicó Pablo, que predicó Pedro, que predicó nuestro Señor Jesucristo, era las buenas nuevas, que el mismo Señor Jesucristo transformaría nuestra vida y nos haría
de personas pecadoras, o nos pasaría de personas pecadoras a personas justificadas y limpias delante del Señor. Ese es la esencia del Evangelio. Bien, y al final el Señor le dice en Mateo capítulo 28 versículo 19, ¿qué dice? Id por todo el mundo, ¿y qué? Y haced discípulos, ¿a qué? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y cierra su evangelio el hermano Mateo. Entonces, cerrado viene ese periodo de la gracia. ¿Cuándo terminará el periodo de la gracia? El periodo de la gracia terminará cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a esta tierra, hasta las nubes, y arrebate y rapte en un asunto sobrenatural que no tendrá explicación científica. Y entonces la iglesia, que somos nosotros, que Él nos ha hecho un simbolismo, nosotros somos la esposa y Él es el esposo, y Él vendrá y nos arrebatará. Primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 versículo número 13. Y lo volvemos a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿creemos eso? Amén, ¿cierto? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué pasará con los muertos en Cristo? ¿Qué pasará con su mamita, su sobrino, los que murieron en Cristo? Resucitarán primero. Por eso lo puse allí, la resurrección de los creyentes, de los que creyeron en Cristo, ¿sí? Y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados juntamente con ellos. ¿Y dónde recibiremos al Señor? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Esta aparición o arrebatamiento o traslación recibe un nombre en la Biblia, parusia, que es un vocablo griego que significa aparición o llegada. La parusia es la esperanza de nosotros los creyentes, el arrebatamiento, el rapto, el traslado de todos los creyentes cuando nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Cuándo será eso? Ni se sabe, peladito, dijo. No sabemos. De todas las fechas que nosotros podemos tomar, es la única que no sabemos. De ahí para allá sabemos todas las fechas, pero no sabemos cuándo será ese evento, porque la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice, como en los días de Noé. A propósito que estuvimos predicando de Noé en estos 2 días. Como en los días de Noé, la gente estará tomando, dándose en casamiento, la gente estará bebiendo, comiendo, pues la gente estará ocupada en sus quehaceres. Y así dice, como en los días de Noé, vino el diluvio, ¡ruah!, y la gente no creyó. Noé durante 100 años, un poco más, construyendo el arca. Pero Pedro dice que estaba predicando. El hombre construía y predicaba, construía el arca y predicaba, y nadie le creyó. Y así dice, como en los días de Noé, la gente estará en su cuento, y de pronto ¡fua!, vendrá en un abrir y cerrar de ojos, y nos iremos con el Señor.
Y entonces los creyentes seremos raptados en las nubes. Esos creyentes que han muerto recibirán, o se llama eso, la primera resurrección. La primera resurrección, porque es la resurrección de los creyentes, de los que murieron, que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que el día que nosotros estiremos la pata, y si el Señor no ha venido, usted no se preocupe, que el día que Él venga, usted será el primero que sea arrebatado y tendrá parte en esa primera resurrección. Muy bien. ¿Qué pasará después? ¿Qué pasará después? El siguiente periodo es conocido como la tribulación. Yo me puedo imaginar cómo quedará la tierra aquí cuando un gran número de personas sean raptadas. Imagínense el rapto de un piloto de un avión. El avión llegará ahí, se estrellará. ¿Ah? Por eso, si el piloto es raptado, pues el avión se estrella, ¿sí? La gente, el esposo puede ser raptado a la esposa, el esposo puede. Imagínense el caos que se armará aquí en esta ciudad si un buen porcentaje de la población, porque esperamos que sean muchos los que sean raptados por el Señor, se vayan con el Señor. Los creyentes, los que estaban en la iglesia, los que alguna vez conocieron de Cristo y se descarriaron, pues entenderán y les tocará bien difícil, bien duro, ¿cierto? Los que no dirán que fueron marcianos, que fueron extraterrestres, que etcétera, quién sabe qué pasará. Pero eso será un caos. Pero en ese caos surgirá una persona, un hombre que se llamará el anticristo. Será la manifestación y el reinado del anticristo. ¿Cuánto durará esa época? 7 años. Por eso les dije, es la única fecha que no sabemos. De ahí para allá sí sabemos. ¿Cuánto dura eso? 7 años. Y si se divide como en 2 periodos. La tribulación, 3 años y medio, y la gran tribulación, otros 3 años y medio, que ustedes lo tienen ahí en su gráfica. ¿Se alcanzan a ver? Los de atrás no mucho, pero bueno, ahí traté de diagramárselo lo mejor que pude, ¿sí? Pero me llama la atención que primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, está hablando, leámoslo, primera de Juan 4, 3. ¿Quién me ayuda a leerlo así con voz de trompeta, con voz de arcángel? Leamos desde el 4:1. Primer libro de Juan, primera carta de Juan, 4:1. A ver, Jorgito. Sigue. Muy bien. Entonces, en este periodo de la gracia no está el anticristo, pero sí está ¿qué? El espíritu del anticristo. ¿Y qué es el espíritu del anticristo? Juan muy bien lo dice. El que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios, y en él está el espíritu del anticristo. O sea que el anticristo
Yo no sé si ha nacido o no ha nacido, porque como no sabemos cuándo será el rapto, no tengo idea, ¿sí? Pero lo que sí está en el mundo es el espíritu del anticristo. Primera carta de Juan, capítulo 2, 18, 2:18. Primera de Juan 2:18 es otro versículo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, aunque ese anticristo será una persona específica, que ya vamos a leer cuáles son las características de ese anticristo, el espíritu del anticristo y muchos anticristos, o sea, todo el que no crea en Cristo es ¿qué? Anticristo. Entonces, no le echen la culpa porque la gente dijo que era Hitler, que era Chávez, el anticristo, que era el papa tal, a todos los papas les echan la culpa de ser el anticristo. No, hay muchos anticristos. Todo aquel que no cree que Jesús es el Señor y que vino de Dios, tiene el espíritu del anticristo. Así de fácil. Entonces aquí la tierra estará en una tremenda tribulación. ¿Y qué pasará con nosotros? Nosotros, ¿para dónde nos vamos? Nosotros nos vamos arriba al cielo, ¿cierto? Donde hay una cosa especial, se llama el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo número 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo así, pastor? Luego uno no se salva por fe y no por obras. Sí, pero es que los que están arriba, nosotros vamos a ser arrebatados, pero nosotros no vamos a ser juzgados para salvación, porque ya somos salvos, fuimos arrebatados por el Señor. Lo que vamos a estar en el tribunal de Cristo es que vamos a recibir unos premios, unas coronas, un reconocimiento por lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Como creyentes, como cristianos. Entonces a usted le van a decir: ¿se acuerda que usted no quiso hospedar a tal persona? Mire, y la Biblia dice que ¿se acuerda que usted no le dio un vasito de agua a tal persona? Acuérdese que usted esto. O usted como fue de bueno, mire todas las buenas, como cristiano, como creyente, como salvo. Entonces ahí habrá, eso se llama el tribunal de Cristo, donde todos estaremos allá. Dice, ¿cuántos? Es necesario que todos nosotros, está incluyendo el apóstol Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea que, mis amados, obtenemos la salvación, pero no basta con ser salvos. Santiago lo dijo muy claramente, dijo: la fe sin obras, ¿qué cosa es? Muerta. No va a servir para nada. Qué vergüenza ya en el tribunal de Cristo que le digan: usted mire, no hizo esto. Y esos eran sus deberes cristianos. Sí, usted se salvó, pero como mi papá decía, cuando sacaba 3, dijo: ay, pasó por debajo de la cerca. Mi papá me decía, cogía la libreta de calificación y hizo matemáticas, pasó por debajo de la cerca, no me gusta el 3. ¿Sí? O sea, ahí medio mediocre, medio pasó. Y estaremos en las bodas del Cordero. Apocalipsis, capítulo 19, versículo número 6. Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa, diga soy yo, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Si hay un coro así que dice eso, ¿cierto? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de... Bueno, ahora Jorgito nos la va a interpretar. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuántos son llamados a las bodas del Cordero? Amén. Pero resulta que como esas bodas a usted no le va a llegar una tarjeta de invitación como esta que yo tengo aquí, ¿sí? Para decir, hermano, está invitado a las bodas del Cordero. No. Entonces, cuando usted lo invitan a una boda, ¿cierto? Lo invitan con un mes de anticipación, 2 meses, ¿cierto? 8 días si usted no estaba en la lista y lo puse, ay, no invitemos. Pero le llega una invitación, ¿cierto? Y entonces usted se alista, entonces dice smoking, y usted dice, ay, smoking, hermano, muy elegante esta gente. Entonces le toca ir a alquilar el smoking, etcétera. Resulta que estas bodas no hay invitación, porque estas bodas serán, o sea que tienes que tener el smoking todos los días. Listo, tienes que estar preparado, tenemos que estar preparados todos los días, porque la invitación a las bodas será como el rapto, o sea, un día nos rapta y ya, nos fuimos con lo que teníamos puesto. Yo no sé si con lo que teníamos puesto. Los videos dicen que se queda la ropita ahí, ¿no? Los videos que muestran, ¿sí? Se queda la ropa ahí, somos raptados en cuerpos glorificados. Pero usted no tendrá tiempo de alistar nada. Así que estas bodas tenemos que estar preparados. Muy bien. Entonces aquí eso pasa en el cielo y en la tierra. Entonces está reinando el anticristo. La Biblia no dice nada respecto a la procedencia del anticristo. Muchos eruditos dicen que vendrá de la conferencia de 10 naciones, por lo que dice la palabra. En esto conoceré, de 10 naciones, o el renacimiento del imperio romano. Daniel capítulo 7, versículo 24 y 25, anótelo porque no lo vamos a leer. Apocalipsis 17, 7. Otros lo ven como un judío, dirán, es un judío porque él va a engañar a los judíos. Sin embargo, todo es especulación, porque la Biblia no dice de dónde vendrá, ni quién será, ni si será un papa o no será un papa. Así que todos esos videos que ustedes, eso es pura carreta, pura invención. No sabemos cómo será el anticristo, ni si será mono o negro o blanco, no tenemos ni idea. Lo que sí sabemos es que se levantará un hombre que en medio de, imagínense el caos que pasó en el arrebatamiento, pues se levantará un hombre que traerá paz, traerá tranquilidad a la gente, engañará a la gente, engañará a muchos, pero a los 3 años y medio el hombre se destapa, se hace adorar, comienza a sentarse en el trono de Israel. Los pobres judíos que pensaban que ese de pronto podría ser el Mesías, la van a llevar bien duro, ¿sí? Comenzará todo un periodo donde habrá una cantidad de cosas. El próximo domingo les voy a hablar de la marca de la bestia, si eso existe, si no existe, si de verdad no la ponen detrás de la piel, si es en el código de barras, si el 666, verdad, eso es del demonio, no es del demonio. Y entonces vamos a ver que en los primeros papiros ese número no existía, sino existía el 616, y vamos a ver por qué el 616. Bueno, vamos a pasarla chévere dentro de 8 días.
Ahí ese es como el adelanto de las novelas, ¿no? Ay, lo va a besar, ay, sí. Entonces ahí les adelanto la novela, a ver, ¿sí? Si usted su número de cédula le tocó 666, ¿qué hace, hermano? Ah, mucha bestia. Bien. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahí vamos a ver las características del anticristo. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene o lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué detiene al anticristo ahora? El Espíritu Santo de Dios, y que el Evangelio sea predicado en el mundo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces estamos hablando que el anticristo gobernará 7 años, pero a los 7 años vendrá el Señor Jesucristo, ya no en las nubes, ya no vendrá a arrebatar a su iglesia, porque ya nosotros estamos arriba con Él, ya nosotros nos gozamos, ya nosotros nos dieron nuestros premios, ya nos dieron nuestras coronas, ya cenamos con el Señor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Volvemos con el Señor Jesucristo en su segunda venida. Nosotros los santos y sacerdotes, dice la palabra, volvemos con Él para juzgar al mundo y a todos los que se quedaron. Así que Él vendrá, ya no como el niño de Belén, ya no vendrá como Jesús, vendrá con un nuevo nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y vendrá, entonces dice ahí, y vendrá. Me perdí donde estaba leyendo. Y destruirá con el resplandor de su venida inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apocalipsis 13, versículos 5 al 8. Dice: también se dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, hablando del anticristo. Se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Tres años y medio, ¿sí? Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces vendrá el Señor Jesucristo ya, y destruirá al anticristo, y destruirá a la bestia, y destruirá al diablo, lo atará, y entonces dice que lo atará por 1000 años. Entonces
comenzará un periodo que se llama el milenio. El milenio comenzará desde la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para juzgar, y ese tiempo se demorará 1000 años. Apocalipsis 26. Bienaventurado, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que somos los que hayamos muerto si el Señor no ha venido. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el cielo después de las bodas del Cordero? Nos venimos con el Señor Jesucristo, y tú y yo vamos a ser reyes y sacerdotes aquí en la tierra durante 1000 años. ¿Cómo le parece eso? Amén. Bueno, ¿no? ¿No quiere ser rey y sacerdote? 1000 años. Apocalipsis 21 nos describe el milenio y la segunda venida. Es que la segunda venida tiene mucha relación con el milenio. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, es decir, al diablo, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, nosotros. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. La gente que se quedará en la tribulación, algunos se salvarán, pero les cortarán la cabeza. Será muy difícil salvarse, porque el ministerio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es eterno, él no se va, no se quita. El ministerio de él ya no estará. ¿Y quién es que lo convence a usted de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Por eso este es el periodo de la gracia. Allá habrá unos que se salvan, pero les pasará eso. Y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos que mataron, esos también van a reinar con nosotros, porque van a ser salvos, pero ya por otro asunto que no es la gracia. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, pastor, y entonces, ¿qué pasará con esos Apocalipsis 21 al 8? Apocalipsis 21 al 8. Entonces, ¿qué pasó con los que se murieron, que no eran creyentes en Cristo? Porque los que se murieron siendo creyentes, ¿qué pasó? Resucitaron y se fueron en el rapto con los que estaban vivos, ¿cierto? Y los otros muertos, pues entonces ellos harán parte de la segunda resurrección y de la segunda muerte. Entonces, sigo leyendo Apocalipsis 20, el 11. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, la gente que, digamos que hoy alguien se murió que no creía en Cristo, ¿sí? Ese en el rapto no va a resucitar, ese va a resucitar después del milenio, y va a subir y va a estar ante el juicio del trono blanco, y ahí le van a pesar
toda la película de sus pecados y lo van a volver a mandar a otra muerte que se llama la muerte segunda, en el lago de fuego, ¿sí? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. Entonces ya sabemos qué pasará con los muertos en Cristo. Se van, los otros se quedan ahí y después del milenio suben. Entonces nosotros no vamos al juicio del trono blanco, porque a veces yo he escuchado eso. Nosotros no vamos a ningún juicio, ni vamos a estar ante el trono blanco. Nosotros estamos con Cristo reinando 1000 años. Y en esos 1000 años habrá paz, y en esos 1000 años habrá todas las condiciones para que la gente viva en paz. Pero al final la gente pasará lo que siempre pasa. Se rebelarán contra el Señor, y el Señor entonces terminará el milenio en el juicio del trono blanco, y después vendrán cielos nuevos y tierra nueva. No alcanzamos a más, pero es que esto lo damos como en un semestre. Quiero pedirle un favor. Si usted tiene alguna pregunta, que me la escriba, ¿sí? Regala unos papelitos rápidamente mientras oramos. Escríbamela, y entonces dentro de 8 días trataré de tomar del milenio para allá para explicarles un poquito qué le pasa al diablo, ¿cierto? Explicaré lo del 666 para que usted se quite el número de ese mito. Si usted tiene alguna pregunta, escríbala ahí, y entonces yo la recojo, la leo en la semana y preparamos la charla, la conferencia, para que usted pueda salir de las dudas que tiene.